Bueno, gracias. Luego de escuchar la cátedra que nos dio el doctor acá, creo que van a salir ustedes con una maestría con la charla que les voy a complementar, porque muchas de las diapositivas ya las van a ver como que aquí, si no tenía la pregunta, aquí la respuesta, aquí ya la van a tener. Entonces solo, no sé, subirla un poquito más. Podemos poner un poquito más arriba para que se vea la parte de abajo, perdón. Bien, a ver, cuando me pidieron que hablara del tema de enfermedades transmitidas por vectores, en realidad tenemos un listado enorme de temas y pues yo también opté por escoger los que yo consideré que clínicamente nos dan más, los que más clínicamente estamos viendo recientemente y los que hemos estado escuchando, ¿sí? Quisiera que tomáramos en cuenta que este es un mundo, nosotros nos vamos moviendo, nos vamos movilizando, y de todas las enfermedades infecciosas, el 17% de los casos se refieren a enfermedades transmitidas o relacionadas por vectores. Fíjense la cantidad de millones de casos que tenemos, más de 1.000 millones de casos, y hay 1 millón de defunciones consecuencia de este tipo de enfermedades. ¿Por qué estas enfermedades no suenan tanto? Porque a lo mejor antes sucedían en un continente, bueno, dengue siempre lo hemos tenido en las Américas, pero antes sucedían en confinadas a un continente que nosotros, al menos mi persona, pues no hemos tenido la oportunidad de viajar, y algunos pues cuando vemos las fotografías o vemos películas, pues a lo mejor sí quisiéramos, pero hoy en día hay muchas situaciones que nos han hecho tomar en cuenta este tipo de virus. Porque alguien decía, ¿cómo estos virus vienen acá? Incluso escuchaba un comentario de un presidente, creo que era Putin, ¿verdad? Un comentario desafortunado que decía que este virus estábamos mandándolo nosotros de las Américas. Y digo yo, pues qué mal informado está ese señor, porque el Zika virus realmente no son los virus los que se vienen, no son los zancudos los que se nos vienen acá. O sea, los virus están confinados a un área y nosotros somos los que nos movemos. Y dije, pues miren, qué mal o qué desafortunado comentario. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que vamos, ya sea por sanidad militar, negocios, tenemos muchos voluntarios que vemos clínicamente, y de hecho en el hospital tuvimos un paciente con un paludismo que era resistente a cloroquina, y fue un paciente que iba con una misión, era de Cruz Roja me parece, era un voluntario cada día más. Vemos viajes, obviamente. Ahorita tal vez no lo tomaríamos tan rápidamente esa luna de miel a Tanzania o a Zanzíbar, pero fíjense el paisaje que puede ver uno ahí. Iría a una cena, imagínense con este tipo de animales acá y estas playas. Imagínense este atardecer o este viaje. Ahorita a lo mejor ya no lo pensaríamos 2 veces con todos los virus que hemos escuchado, pero este es un anuncio que salió básicamente de una página de viajes, ¿verdad? De Corte Inglés, de una página europea. Y esta es una diapositiva que me gusta mucho y es de un artículo que sale electrónico también en la página de New England, y pone ahí cómo hemos ido tomando en cuenta en los años, fíjense, de 2002 para acá. Yo quisiera que se fijaran en esta parte, porque Zika, ébola y chikungunya han venido a ser muy mediáticos, ¿sí? Sobre todo a opacar al dengue, que en Guatemala y en todas las Américas sigue siendo como el que más mata, ¿verdad? Y ustedes se fijaron que ya el chikungunya como que la moda lo desplazó, porque estábamos en pleno desarrollo de planes para Zika, para chikungunya, cuando de repente vino el ébola, y entonces pasó un poquito a segundo plano, ya ni tuvo tiempo de ser tan estrella el chikungunya. Luego también me llama la atención, y para que lo vean, se recuerdan en el 2009, H1N1, y ahí tuvimos la pandemia, ¿verdad? Contarles que en el Roosevelt tenemos un brote comunitario ahorita de 66 casos comunitarios. Tenemos dos que han hecho H1N1 en el hospital, pero son situaciones que las tenemos que ir considerando, y no deberíamos de estar teniendo este tipo de casos, porque si vemos la casuística, ¿qué tipo de pacientes son? Pues los que supimos en este momento, ¿verdad? EPOC, asma, embarazada y paciente renal crónico. O sea, ya tendríamos que tener esas lecciones aprendidas, cosas que no sucede. Bien, no voy a ahondar mucho acá, porque ya el doctor nos ilustró mucho con los zancudos y el vector, pero yo me tomé la palabra y tomé enfermedades virales emergentes con transmisión por vectores para venir a comentarles. Ustedes ya tendrán claro
que la Aedes aegypti y el albopictus pues pueden ser en su momento vectores de los tres que yo consideré que iba a comentar, y vemos un poco Zika, que nos deja más preguntas de lo que ahorita en este momento tenemos, y chikungunya, pues sí, ya dentro de los tres diríamos, pues mire, si tengo que escoger, pues igual que me dé el asintomático del Zika virus, si no estoy pensando en embarazarme, o si no estoy, no, ¿verdad? O tomar en cuenta un poquito de los avances que va sobre todo la vacuna, pero recordar que no son todos los serotipos, y esto todavía aquí en Guatemala no ha sido lanzado. Bien, dengue. Yo les diría que la lección es el que más morbilidad y más mortalidad presenta. Y esto es algo que a mí me gusta y es tan cierto, porque dice, para que ocurran casos autóctonos de dengue en una población se requiere que haya virus, mosquito y personas susceptibles. Pero yo le quitaría dengue, porque yo quitaría dengue y pondría chikungunya, Zika virus, todos los virus que nos puedan venir, porque tenemos el paciente, tenemos el vector, y entonces, ¿qué nos falta? Solo que vengan los virus. El otro día leía, creo que fue el jueves o viernes, una nota en el diario Prensa Libre, en el Twitter, y comentaban que había habido una pesquisa de un grupo de africanos que habían sido, ¿cómo se dice? A prisión, que los habían detectado la policía y los había recluido, y que no sabían, pero esto, o sea, si ustedes se fijan, esto no es nuevo para nosotros. Nosotros los miramos que llegan a nuestra clínica, llegan al hospital, no llegan, porque claro, ahí pueden ser regresados, pero digo, los miramos y nos dicen, es que soy guatemalteco, pero no hablan español y el pasaporte es guatemalteco, ¿verdad? Y uno dice, pero a ver, este señor es africano totalmente, ni siquiera es de nuestros garífunas, ¿verdad? O sea, es africano y su pasaporte es guatemalteco, ¿verdad? Entonces uno dice, esto, así lo vamos a ver, y el problema no es solamente que sea ya legal o no, pero nosotros como médicos que vamos a tener que ver en determinado momento pacientes acá que ya tenemos dengue y que de momento todavía no tenemos estudios que nos demuestren que es resistente a lo que tratamos, ¿verdad? Vamos a empezar a tener esa circulación de estos pacientes que están confinados en sitios donde ellos sí tienen resistencia a cloroquina, ¿verdad? Y claro, a ellos no los dejan en una suite, los dejan a todos en 20, 30 camas, y ahí son hoteles donde hay más personal. Entonces tomemos en cuenta, porque esto es aplicable para todos los virus que están ahorita de moda, y lo digo, ahorita es Zika virus, pero luego vendrá el Unión, luego Marburg, o sea, vendrán más porque nosotros nos seguimos moviendo. Y no es culpa ni del virus ni del zancudo, somos nosotros los que nos vamos movilizando por todos los sitios, ¿verdad? Esta es una página del Dengue Map donde ustedes pueden buscar, y si buscan Guatemala, que estamos en rojo, ¿verdad? El nivel de la ciudad, y le dan clic y les sale, ¿verdad? Un poquito de las muertes. Esto le pondré un asterisco. ¿Por qué? Porque los datos que miramos en las semanas epidemiológicas a veces no van al día. Cuando uno quiere dar una charla y quiere poner los datos, yo les voy a presentar algunas diapositivas que conseguí de CIGSA, pero realmente en la página del CDC, o sea, si queremos hablar de datos de morbilidad, no los tenemos al día. Y en la página del CIGSA aparecen de 2015 solamente, y no tenemos nada ya de lo que vamos en el año. Entonces, bueno, no voy a comentar mucho de acá, pero tomar en cuenta, son flavivirus, son 4 serotipos, son 4 variantes, y básicamente esto sí quisiera reforzarlo, porque la inmunidad homóloga y la heteróloga, que a veces se nos complica para poderle explicar al paciente, porque dice, pero si ya me dio dengue, doctora, ya me dio, ya no me va a repetir. El problema no está en que el paciente le haya dado dengue o no, el punto es qué serotipo del dengue le dio. Porque si le da el mismo serotipo, pues sí tiene su defensa para ese serotipo. Pero ¿y si le da uno de los otros que no? Esos anticuerpos que el paciente puede tener no le van a defender contra el otro, ¿verdad? Y eso a veces el paciente no nos lo entiende, y tenemos que explicárselo. El 2 y el 3 son los que se han asociado a más morbilidad y a más mortalidad. La transmisión básicamente dice que la picadura del mosquito, que no se ha determinado otra forma, esto es importante. Ahora, los libros dicen que pica de día, cuando el día está amaneciendo, o en la noche cuando el sol va cayendo. Esto ya no lo escuché, el doctor sí lo comentó, pero es que nuestros zancudos no se leyeron el libro. No se lo leyeron, porque uno dice, pero ¿y en qué momento si yo estoy en el día acá y es de noche y ahí oigo el zumbidito y enciendo la luz y ahí está el zancudo? Como que estos zancudos nuestros son como que no, son rebeldes.
¿verdad? Y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque el paciente muchas veces ni se recuerda que le haya dado dengue. A mí por lo menos me dio dengue cuando era R3 de Medicina Interna de Roosevelt. Yo soy de Jutiapa y solía ir cada mes por lo menos, pero llevaba 6 meses de no ir a Jutiapa. Y estuve 2 meses en el intensivo, así de mi casa a zona 11 al Roosevelt, y me dio el dengue. Digo, ¿pero dónde? Claro, cuando sale uno a la ventana del Roosevelt y mira toda la grama ahí y todo, digo, pues aquí me dio el dengue, ¿verdad? Y esto suele suceder. No necesitamos ir a un bosque ni a ir a ningún lado. Es que estamos en un lugar y en un restaurante y ahí andan los zancudos, ¿verdad? Entonces, tomarlo en cuenta. Ahora, hay un estudio que se realizó en Ginebra. Se habla mucho de este estudio de ENCO, que es unos expertos que se sentaron y dijeron, a ver, porque siempre le están tratando de poner nombres a los síndromes para que para nosotros sea más práctico al verlo. Porque si le poníamos que fiebre hemorrágica del dengue, luego choque del dengue, entonces estamos poniéndole nombres y cuando miramos al paciente a veces, ¿cómo lo clasifico? Es que importa la clasificación, pero lo que importa es que la clasificación sea fácil y que yo de la clínica sepa decir, mire, no, usted a su casa, acetaminofén, no, usted al hospital o usted va a su casa pero a vigilarse. Entonces ellos trataron de identificar signos de alarma que me permitieran decir antes de que el paciente esté con las fotografías que presentó el doctor acá. Si me llega con estas lesiones en el brazo, con hematomas, sangrando en la nariz y me dice que le duele la cabeza, retrocular, síntomas del dengue, pues es un poco más fácil, pero yo quisiera anticiparme a los signos que me digan, mire, este señor se va a poner mal, ¿verdad? Este señor tiene signos que me pueden dar alarma. Entonces, ¿qué pacientes pueden beneficiarse por líquidos IV? Y obviamente, si yo me adelanto al tratamiento, pues puedo mejorar el pronóstico y la vida del paciente. Entonces ellos dijeron, bueno, estas son las 4 clasificaciones. Fiebre indiferenciada, ¿verdad? Que más de alguno lo hemos tenido, ¿verdad? Y algunos hemos dicho, pues me siento como incubando algo, la cabeza me duele, no sé qué, y vamos a la emergencia, pero como ven, bajamos y como está tan llena, decimos, no, hombre, si yo lo que tengo es que ando incubando algo y me voy, ¿verdad? O el dengue clásico que se llamaba antes, que ahora le decimos dengue. El dengue hemorrágico pues no ha cambiado. Y el dengue o el síndrome de choque del dengue, que ahora se llama dengue grave. ¿Esta clasificación para qué me sirve? ¿Para qué me ayuda? Pues para encontrar que tiene una sensibilidad del 95% y especificidad del 97% en cuanto a lo que el paciente presenta en síntomas y signos y cómo yo lo voy a abordar, ¿verdad? Ustedes lo pueden descargar cuando colocan en Google estudio DENCO y les manda a una guía argentina que ellos lo adaptaron dentro de su guía y está muy bonito. Yo les recomiendo esa guía. Dice 2015, pero en realidad fue elaborado en el 2013. Este es un cuadro de este libro que a mí me gustó muchísimo porque resume bastante las etapas de los días de la enfermedad, ¿verdad? Las etapas van un poco acá, cómo van los virus y cómo van los laboratorios, pero porque el paciente no le interesan sus exámenes, no le interesa cómo le salieron los laboratorios, no le interesa si el virus está o no está, o en qué etapa, ni le interesa. A él solo quiere saber si está en dengue de que es hemorrágico y si se va a curar ya. Eso es lo que al paciente le interesa. El paciente quisiera que uno con verlo le dijera, mire, eso es dengue, ¿verdad? Entonces, un poquito aquí ponemos los días de la enfermedad y si se fijan, como en el día 5 y día 7, el paciente ya tal vez no tiene fiebre, pero aquí en este punto el daño de órganos ya se nota y empieza a elevar las transaminasas, empieza a hacer una coagulación intravascular diseminada que empezamos a ver los tiempos de coagulación. Y en los laboratorios, ¿cómo lo vemos? Porque al día 5 o 7, que es cuando el paciente llega, que el paciente no llega en los primeros 5 días, el paciente ya fue a la farmacia, ya le dieron denguina, ya le dieron malarina y todo, y como no le fue bien, entonces ya va con el médico que es con nosotros, ¿verdad? Para este punto, a lo mejor y aquí está un punto difícil porque ni tengo el tiempo para mandarle a hacer los anticuerpos y poderle decir seguramente que ya tiene los anticuerpos, ni tampoco está en el tiempo como para decir, mire, le hago un NS1 y me va a salir positivo, porque está justo en el día 5, ¿verdad? Si está entre el día 1 y 4, pues sí es más fácil, porque puedo hacer el NS1, ¿verdad? O si está después del día 7, esperar ya los anticuerpos. Y algo similar me sucede también en el chikungunya, ¿verdad? También ese es el problema con el Zika virus, porque el Zika, las pruebas comerciales que me detectan los anticuerpos no están validadas. Entonces tengo que esperar que mi paciente llegue antes de los 5 días, pero
cuando miremos el protocolo tan engorroso que tienen de Zika virus, o sea, cuando llega a pensar uno en Zika virus ya han pasado 10 días y entonces ¿qué me queda? No me queda nada más que de repente, si tengo algún conocido en el Laboratorio Nacional de Salud, le mando un examen de orina y le pido a ver si me detecta todavía el antígeno en la orina. Pero esto no es lo usual. Me lo van a hacer si mi paciente está embarazada o es de riesgo, pero si es una paciente que no está en riesgo, probablemente no va a ser prioridad. Esta es otra diapositiva de esta guía que les digo y habla un poquito del dengue con signos de alarma y el dengue grave. Entonces, los signos de alarma. ¿Cuándo sospecho dengue? El dengue, diríamos, el dengue. Pues, vale, no voy a documentarlos todos porque todos tenemos claro cuándo sospecho del dengue, ¿sí? Pero generalmente las erupciones cutáneas no suelen ser lo más típico y las artralgias no son tan fuertes como suceden en el chikungunya, ¿sí? La prueba del torniquete pues nos sirve, pero más en caso que el paciente sea un dengue, que en este caso sea un dengue severo. Entonces, si yo estoy sospechando que mi paciente tiene dengue, no me interesa saberme los básicos, o sea, yo si sospecho que tiene dengue, lo que me interesa es ir a buscar los signos de alarma. Dolor abdominal intenso, que esté vomitando, que los líquidos no los tolere bien, que tenga sangrado, hepatomegalia, o a veces no nos da las plaquetas bajas, sino que el hematocrito concentrado o aumentado, entonces esto hay que buscarlo. ¿Y cómo sé el derrame seroso? Pues puede haber pericarditis, puede haber pleuritis o peritonitis, ¿verdad? Y en la radiografía encontrar algún derrame pleural. A veces no nos llega el paciente con los laboratorios en la mano ni con la radiografía, sino que clínicamente tenemos que ir a auscultarlo, ¿verdad? Y ver si clínicamente nos suena o podemos auscultar o relacionarlo con que se trata de un derrame pleural. El dengue grave, pues ya tenemos que haber pensado que era dengue. Si pensamos que es dengue, tenemos que buscar signos de sangrado grave, pero el signo de sangrado grave no solo significa que me esté sangrando activamente, sino la prueba de torniquete, petequias y a veces el sangrado que no vemos de los pacientes, ¿sí? El daño orgánico, que es súper importante buscar hígado, las transaminasas, hay que evaluar, las pacientes nos hacen transaminasas incluso arriba de 1000, ¿verdad? Y luego de categorizarlo, pues es lo que el paciente le interesa, saber, ¿tengo o no tengo dengue complicado, doctor? ¿Me voy a complicar o no? Es como la diabetes, cuando dice, ¿tengo de la diabetes buena o de la mala? Ni de la buena, no hay ni la buena ni la mala, ¿verdad? El paciente es lo que quiere saber, de cuál tiene, del bueno o del malo, y hay que, a su modo, lo que el paciente tiene que tener es el conocimiento de los signos de alarma y que le tenemos que explicar cuándo debe el paciente consultar de nuevo con nosotros. Entonces, la mayoría lo seguimos estrictamente ambulatorio, ¿verdad? Pero el paciente que tiene dengue con comorbilidad, es decir, aquel paciente diabético, paciente hipertenso, paciente mayor de 65 años, aquellos niños, o embarazada, estos pacientes sí tenemos que, algunas veces si tiene comorbilidades y consideramos que puede tener potencial riesgo, a veces decidimos ingresarlos, tal vez no a una área crítica, pero sí a un área de observación. Si tiene signos de alarma, podemos ingresarlo a un área general. Un área general lo que pasa es que depende, porque si hablamos de nuestros hospitales es la fotografía que nos mostró el doctor. Muchas veces no tienen ni camilla y se está sentado en una banca, pero claro, hay que explicarle al paciente, mire, es cierto, lo ideal es que usted tuviera una cama, pero está sentado acá. Cualquier cosa que sucede, alguien va a pasar enfrente de usted. Un externo, un estudiante, un interno, un residente, una enfermera. Alguien va a pasar y le verá. En cambio, si usted está en casa, tendríamos que esperar a que pasen síntomas o signos muy aparatosos para que usted pueda venir. Y esto hay que explicarlo en el contexto de las plaquetas, ¿verdad? Que muchas veces el paciente nos dice, mire, yo me siento muy bien, pero cuando uno mira el recuento plaquetario, 10.000, 20.000, ¿verdad? En menos de 50.000 que podríamos tener algún sangrado espontáneo. Y claro, el dengue grave lo manejamos en área crítica. No voy a ahondar mucho en el tratamiento, porque aquí, si ustedes se fijan, básicamente se refiere a hidratar vía oral. El paciente si tolera acetaminofén, no se recomienda usar antiinflamatorios no esteroideos ni esteroides porque no se ha visto que mejoren en este caso. Tampoco administrar inyecciones porque a veces el paciente sí que existe aquello de que no, mire doctor, a mí no me deje nada tomar porque las cápsulas de esas de paracetamol son muy grandes y a mí no me gusta. O mire, póngame una inyección que yo me siento mejor cuando me ponga la inyección. Mire, si tengo dengue me subo las defensas con una neurotropas o me pongo la inyección con el Zika virus, con el chikungunya había ya un kit
que era de diprospan, ya con todo montado, ¿verdad? Entonces el paciente ya sabía que iba a la farmacia y ya no iba con el doctor. Entonces esto hay que explicárselo al paciente. Y básicamente el control del paciente, signos vitales, ¿verdad? Y la evidencia de la mejoría clínica. En el caso del paciente que ya tiene un dengue severo, ¿verdad? O grave, aquí sí tenemos que dar lactato de Ringer a 10 cc por kilo hora, ¿verdad? Y lo repitiendo, buscando siempre los signos de alarma, si el paciente va mejorando. Si el paciente va a la mejoría, pues bajamos el goteo de 15, pues lo bajamos, de 10 lo bajamos a 5. Y si va bien, pues luego lo bajamos a 5 cc o a 3 y así lo vamos bajando por kilo de peso conforme el paciente se va hidratando. El seguimiento, si se fijan en estos pacientes, son cada hora o cada 4 horas. Y vigilando cada 12 horas el hematocrito, que el paciente vaya recuperando los líquidos. Buscando el fallo hepático, y por eso buscamos la glucosa y las enzimas hepáticas, sobre todo transaminasas. Básicamente es el manejo de los líquidos en el caso, ¿verdad? Hablando un poco del chikungunya, yo resumiría, esto es un poco personal, ¿verdad? Habla de mucha morbilidad y que puede tener fase crónica, diría yo. Porque si me dicen cuál de los tres prefiere usted, pues yo preferiría el chikungunya, pero no el de la fase crónica. Pero como uno no puede escoger qué es lo que le va a dar, ¿verdad? Entonces, básicamente, sí es cierto que le da al paciente mucho dolor articular y es lo que ustedes vieron, ¿verdad? Mucho. Incluso hay pacientes que dicen, doctora, mire, pero es que me siguen doliendo los huesos. Y entonces uno dice, mire, cuando miramos la diapositiva de la fase crónica, le van a poder dar consuelo a sus pacientes, ¿verdad? Esto no lo vamos a volver a comentar. El que se encorve en Macondo, y así es. Y literalmente así se ven los pacientes. ¿Alguien de aquí tuvo chikungunya? ¿No? ¿Y sí se colocó así? Sí se veía encorvado. Pues esto, las fotografías, si ustedes entran a CDC y voy en el glosario, esta es la fotografía típica, ¿verdad? Los vectores pues son los mismos. El reservorio, aquí la pregunta del pretexto, ¿verdad? Reservorio principal es el humano, pero esto es lo habitual. ¿Qué pasa en los periodos de que hay interepidémicos? Entonces, es lo que comentaba un poco el doctor. El ser humano y algunos vertebrados potenciales pueden volverse. Entonces, reservorios. Y aquí vienen los primates no humanos, los roedores, las aves y algunos mamíferos, ¿verdad? Si les parece conocido este personaje, pues serán los que son afines al cine, ¿verdad? Y no vamos a ahondar mucho en este cuadro que vi que el doctor se los presentó, pero aplica sobre todo para ahora comentarlo, ¿verdad? Cómo manejar al paciente que tiene fiebre, porque esta es otra situación. Mire, pero es que el chikungunya nos dio a todos en la casa. Claro, les dio porque estaba con la viremia. No sé si les pasó a ustedes. ¿Les dio solo a usted o al resto también? Solo usted, pues sí manejó bien el aislamiento, llamémoslo entre comillas, porque generalmente el paciente está con fiebre, está con la viremia, y uno cuando está durmiendo, o en el día está acostado que no se puede levantar, entonces el zancudo viene y le pica, y si no manejamos bien el área donde están las demás personas durmiendo, va y le pica y le da al resto. Y esto fue una situación que sucedió. Mire, es que a mí me dio esta situación. ¿Le dio solo a usted o a su familia? A todos en mi casa. Este es chikungunya, decíamos, ¿verdad? Aprendimos que era mucho por esto. Casi siempre la transmisión es por mosquitos infectados, pero también se habló mucho del segundo trimestre de embarazo y del intraparto, y de hecho era un criterio para ingresar la paciente con chikungunya, ¿verdad? Porque sí se documentaron casos de transmisión de este tipo, no en lactancia materna, y transmisión parenteral está descrita también en accidentes laborales. Los brotes no los vamos a comentar, pero fíjense desde cuándo. Tanzania, en Asia, en la India, casi, miren, este es un paisaje de los atardeceres que podríamos ver cuando algún día decidamos ir por allá, ¿verdad? Hubo más recientes en 2004, en la India hubo más de 1.300.000 casos, ¿verdad? Ellos son los que tienen bastante casuística. En la reunión también se reportaron casos, y luego fue cuando empezó a venir la alarma con nosotros, ¿verdad? Yo creo que alguien, si se piensa en Semana Santa, diría yo, ahí quisiera estar un rato en uno de esos búngalos. Este es Samaná, Puerto Rico, ¿verdad? Que es súper cotizado porque ahí hay un show de avistamiento de las ballenas y es súper turístico. Pues claro, este es uno de los lugares que atrae en un sitio donde fue muy comentado, República Dominicana, ¿verdad? De los que más dieron casos en nivel de América Latina. Luego venía para El Salvador y empezó casos más cerca en Salvador que en Guatemala, pero yo les pongo siempre esta foto cuando hablo de Chic porque digo,
Los que vamos a El Salvador, ustedes verán esto y dirán, es cierto. Ahí no hay nada que diga, o sea, uno se para y busca al Señor para decir, mire, ¿qué hago? Buenas, me voy, me sellan, me fichan o qué, o algo. No encuentra uno a nadie. Solo encuentra los que va a querer dólares o cómo va a querer y uno, aquí no hay un control. Y entonces decían, ¿va a entrar por El Salvador? Pues resulta que no. Los primeros casos no fueron en El Salvador, sino fueron en Escuintla, los que documentamos. Y entonces decían, estuvo en el Caribe, ¿cuántas semanas? Casos de que regresen, y luego nos dimos cuenta de que no. Ellos hicieron muchos volantes, el CDC, la página de salud, busque a dónde va, y resultó que cuando ya parecía la canción de ¿cómo se llama? Don Omar, cuando canta todos los de Latinoamérica, de la gozadera, que dice Guatemala, Puerto Rico, todo. Así parece la canción cuando vemos todos los lugares de América donde hubo. Y esto se los coloco acá para que se fijen. Guatemala dice que tuvimos 256 confirmados de chikungunya. ¿Y ustedes creen que eso tuvimos? O sea, es que los que tuvieron contacto con chikungunya saben que esto fue. Los que estamos aquí que no tuvimos chikungunya podemos ponernos el meme que dice somos leyenda, porque literalmente somos leyenda para la cantidad de gente que le dio chikungunya, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nuestros datos no los socializamos, entonces cuando queremos saber decimos 256 en una semana probablemente, ¿verdad? Y sospechosos, fíjense, sospechosos 5,000, entonces estos datos, ¿verdad? Tomémoslos en cuenta, y esto fue súper famoso para la era del mundial. Creo que ahora ya vino ¿cómo se llama? Thiago Costa, que ya le está ganando a Suárez, ¿verdad? Que no mordió, pero sí quiso como hacer algo en el cuello en el partido que estaban comentando, ¿verdad? Y esta era la picada más temida, y después vino él, y entonces ya, ahora como que esta está la más temida. Y tenemos tres variedades, diríamos 3 fases, o 3 presentaciones de chikungunya, ¿verdad? Y es lo que les comentaba, la fase aguda, pues todo la tenemos clara, ¿verdad? Paciente con fiebre, artralgia, el rash, suele suceder, da mucha picazón, pero no pasa de 30% de los casos, lo confirmamos. Y hay que tomar en cuenta que hay más o menos un 30% de pacientes que tienen fase asintomática de chikungunya. Así es que la fiebre, cefalea, dolor de espalda, los síntomas de poliartritis y tenosinovitis, que sí es muy común, suele durar más o menos una semana, pero ustedes me dirán, doctora, eso a mí no me sucedió. Y ahorita vamos a ver otras fases. Este es el rash que se observa, la poliartritis nodosa, el eritema que palidece, o la hinchazón de los brazos, la tenosinovitis que la podemos ver. En los niños se miraban unas lesiones ampulares, ¿verdad? Que sí que eran importantes, y el rash asociado a edema. Lo que uno esperaba era que al 10º día el paciente mejorara, ¿verdad? Si el paciente no tenía una artralgia de base. Unos 3 meses era lo que esperábamos, pero aquellos pacientes que ustedes dirán, no, yo tuve el montón de estos pacientes, más de 3 meses, y yo aquí es donde les digo a mis pacientes, y es donde ellos me dicen, la gran, pero al menos se consuelan, y les digo, mire, los estudios de la India, ellos vieron datos a 10 meses, pero incluso hasta 2 años, ¿verdad? De síntomas y que tengan la curación, incluso en la reunión. Entonces, tomar en cuenta, no hay una normalidad en diagnóstico de laboratorio, ni en radiografías que me diga a mí, eso es chikungunya con laboratorio, ¿sí? Sí es cierto que si el paciente tiene más de 65 años, si tiene anormalidades articulares presentes, sí tiene más morbilidad, eso sí que lo vimos, ¿verdad? O higromas, o hinchazón o rigidez de manos. Y también vimos pacientes con tenosinovitis, que estos sí requirieron esteroides, porque hay que decirlo, hubo pacientes que teníamos que manejarles esteroides porque era tal tenosinovitis que eran afuncionales, y los pacientes, muchos tenían que volver a trabajar y tener que utilizar las manos, y realmente era muy complejo. Esto no lo voy a ahondar mucho, es una diapositiva cedida por el doctor Mejía, que a él se la cedió el viceministro de Hospitales, comentando los grupos que detectamos con los casos, ¿verdad? Quienes habían tenido mayor morbilidad, menores de 1 año, mayores de 65, los neonatos, pacientes con comorbilidades, pacientes VIH, ¿verdad? Este es un artículo que comenta casos atípicos, sobre todo en la reunión, datos de encefalitis o polirradiculoneuritis. 610 adultos tuvieron una presentación atípica, y fíjense que hubo hasta 14% de estos pacientes admitidos en intensivo, casi un 30% de defunciones, ¿verdad? Este fue en este caso de 2008, ¿verdad?
más o menos 30 veces mayor en los pacientes que eran mayores de 65 años. Y que es el que ha tenido más revuelo mediático porque ha sido cantidades interesantes, sobre todo el tema de las embarazadas y el riesgo de la microcefalia. Y yo resaltaría con el Zika el caso de asintomáticos, 80% de pacientes, y hay un repunte de microcefalia y de síndrome de Guillain-Barré que habría que comentarlo. Es un arbovirus, bueno, no vamos a aventar mucho, pero fíjense que desde el 46 ya se viene documentando y no lo encontraron buscándolo a él, se lo encontraron con una plataforma que buscaba casos de fiebre amarilla, ¿verdad? ¿En dónde? Pues ahorita vamos a ver esta fotografía, ¿verdad? Es el bosque tropical cerca de Uganda, ¿verdad? Y este es un guía en este bosque, un bosque que ustedes si lo miran, si no detectan quién está ahí, dirían, pues ahí está en el remate, o está en el Ceibal, o está en Tikal, ¿verdad? Es una fotografía bastante traspolable. Han habido muchos dos brotes son los que más se han documentado, ¿sí? El primero se habló en Yep, en Micronesia, y 185 casos sospechosos, de los cuales casi 50 se confirmaron. Y la mayoría eran mayores de 3 años. Han habido otras hasta el segundo brote, pero no tan importantes. El segundo brote fue la Polinesia Francesa. Casi 3.200 casos de los que se confirmaron, ¿verdad? Y la otra es 70 casos fueron graves, y aquí hay más de 40 casos de Guillain-Barré. ¿Por qué es importante? Porque lo que comentaban en la anterior charla es nuestro linaje, el linaje del virus que circula con nosotros es descendiente de este que les dio a ellos en la Polinesia Francesa. Entonces, esperemos que también podamos tener casos de púrpura trombopénica o leucopenia, porque así se comportó. Y tomar en cuenta que también hay otros aedes que fueron relacionados. En nuestro continente, pues sí, fue en 2014, cuando ya lo vimos en un parque en la isla de Pascua, pero interesantemente en estos brotes no habían habido muertes propiamente atribuidos a este caso. En 2015, en mayo, pues OPS dice, mire, aquí hay casos en 3 estados de Brasil, por favor pongamos atención, Zika está tomando auge, hay que tomarlo en cuenta. Nosotros todavía no, en Guatemala se hablaba de Zika, pero no le dábamos como mucha relevancia. Luego el 1 de febrero de este año, pues ya viene la OMS con una presión mediática, con la presión de los casos, que incluso el ministro de Salud, el cuadro que más adelante vamos a discutir, lanzan una alerta y dice, mire, estamos viendo que se ha incrementado la tasa de microcefalias, que teníamos por 10.000 nacidos 163 y ahora tenemos casi 5.000 casos. Aquí algo está pasando. Entonces diremos, pues sí, ha habido un repunte y también de Guillain-Barré, sobre todo el grupo de Colombia. Guatemala se prepara y hace un protocolo de vigilancia, pero Guatemala se prepara desde el punto de vista epidemiológico, porque yo esto lo vi ahora que estaba haciendo la charla. Porque realmente esto yo no sé si alguien de ustedes lo conoció desde el ministerio. Teníamos esta guía desde el ministro Luis Monterroso, ¿verdad? Pero no la conocimos, pero sí, sobre todo es una vigilancia epidemiológica. Y estos son casos y tazos acumulados que ellos comentaron. Dicen 200 casos de Zika. No lo sé. A mí es que cuando presento datos yo pensé que la anterior charla a mí iba a ser de epidemiología. Entonces no traje muchos datos de epidemiología, pero a mí estos datos sí me alarman, porque digo 200 casos en qué departamento o en qué pueblo. Porque los casos que hemos visto nos parece que son más. Sobre todo, fíjense que las áreas donde han sido, ¿verdad? Y aquí Alta Verapaz dice un caso. Zacapa dice 167, ¿verdad? Pero tomemos en cuenta que de ahí salieron los casos de las embarazadas. Y aquí cuenta un poquito por semana 52 y cómo han sido los casos. De los casos confirmados, pero aquí hay que tomar en cuenta. Confirmamos, para confirmar tiene que ser un caso que hayamos sospechado, pero ¿cuántos días tenía el paciente de evolución? Porque si pasaron ya más de 5 días, ese caso sospechoso será que va a ser positivo, pues con la única prueba que tenemos ahorita, que son PCRs, probablemente no, ¿verdad? Entonces esto tomarlo en cuenta. Y bueno, no vamos a hablar un poco de esto porque ya lo habían comentado, pero sí, el rash que quiero que vean, ¿verdad? Es un rash muy indistinguible de los rash que vimos en dengue y en Chik. A lo mejor y sí la
la conjuntivitis, que sí que puede ser más marcada, pero no está tampoco en muchos casos de los pacientes, no más del 40% de casos. Si lo tiene, pues nos ayuda un poco más, pero también para dengue está descrito que puede haber coriza o eritema en cosas. Y este es el cuadro que presentaba el doctor, y entonces, si ustedes se fijan, o en resumen, dengue, chikungunya y zika, si tuviéramos que definir el caso, pues el dengue es el que ya conocemos, cefalea, fiebre, dolor retrocular, puede haber el rash. La diferencia a lo mejor, y es que en el dengue el rash cuando aparece, es que la enfermedad va de efervescencia, ¿sí? Entonces, más o menos suele ser que el paciente dice, es que mire, cuando me salieron las ronchas, yo sentí que me mejoré, y esto yo lo puedo decir por experiencia, ¿verdad? Cosa que no sucede en chikungunya. Chikungunya puede ser desde el inicio, incluso aparece en el inicio y puede volver a aparecer a los 10 a 12 días, que es lo que también sucede. Y Zika virus puede ser un rash presente o que no aparezca. En laboratorios da más trombocitopenia porque da más manifestación hemorrágica dengue, pero también nos ponen más o menos en el chikungunya y en el Zika. Entonces decimos, pero clínicamente, entonces, ¿cómo hacemos? Porque no hay como una tabla con la que uno diga. Pues aquí a lo mejor sí importa el patrón de fiebre, que el patrón del rash, las artralgias más acentuadas en el paciente con chikungunya. La preocupación del Zika. ¿Por qué nos ha preocupado tanto? ¿Por qué nos ha tenido en tantas situaciones de debate? Y es 80% son subclínicos, ¿sí? 1 de cada 4 o 1 de cada 5, según donde lo lea, va a presentar la sintomatología. El incremento en el riesgo de microcefalia, pero los más de 5,000 casos de microcefalia, no los 5,000 casos de microcefalia están documentados como uno ha leído los reportes de los 35 brasileños. Hay 35 recién nacidos de los cuales han tenido microcefalias y en estos casos sí que está documentada la relación, porque se ha descartado que haya sido el TORCH, ¿verdad? O que haya sido otra de las situaciones, pero tomar en cuenta las situaciones socioambientales de los países y de las ciudades. Los casos mortales, el incremento de riesgo de síndrome de Guillain-Barré, sobre todo en Colombia, que ellos sí que están viendo muchos casos de esto. Un problema que tenemos son las pruebas rápidas y moleculares que no son fácilmente disponibles. Uno llega al paciente acá y tiene que decirle, bueno, le voy a extraer la muestra y la tiene que llevar al Laboratorio Nacional de Salud. ¿Alguien ha ido al Laboratorio Nacional de Salud de acá? Dios santo, es antes de llegar a Bárcenas. Agarrar la Aguilar Batres. Eso es 1 hora y 1 hora en horas de no tráfico, ¿sí? Porque el paciente tiene que llevar la muestra, porque como nosotros no tenemos mensajero que lo envíe de la clínica, y si estamos en el hospital solo pasa lunes, miércoles y viernes, o el paciente lo va a dejar, ¿sí? Hospitales privados podrían tener un mensajero que lo lleve, se lo reciben. Es que no es fácil porque son PCRs, entonces como son detección de antígeno, ¿verdad? De momento no lo tenemos. Ellos refieren para laboratorio. Claro que siempre podemos gestionar que nos lo agilicen y estar llamando y machacando para que nos lo den, pero no es fácil. Deberíamos de tener una forma más fácil para el diagnóstico y no tenemos pruebas o kits comerciales confiables de momento, ¿verdad? Y esto no solo nosotros, a nivel mundial, los kits comerciales que tenemos de pruebas serológicas no. Y puede dar pruebas cruzadas, lo hemos encontrado en pacientes con dengue sobre todo, ¿verdad? Puede darnos pruebas cruzadas, el Zika. Yo les invito, yo escribí un poquito de ello, de nos debiera alarmar o no, porque ¿será la palabra alarma o será la palabra alerta? Tal vez después cuando discutamos, a mí me gustaría escuchar sus opiniones. Este es el link donde pueden entrar y yo básicamente ustedes escriben Revista de Medicina Interna, que también les invito para que visiten esta página. Y cuando quieran escribir algo y son bienvenidos, lo envían, lo revisamos, lo ponemos en la edición y puede hacerse. Es una revista en la que tratamos de ir llamando más gente, ¿verdad? Y este es el blog. Entonces, era tanto el revuelo, ¿verdad? Y entonces, ¿hay que alarmarnos o no? Y yo hago un análisis acá un poco de lo que tenemos, pero básicamente los datos que sí que tenemos son dos reportes importantes. Uno de 35 casos y otro de 2 fetos que fallecieron, ¿verdad? 36 y 38 semanas, y de restos placentarios donde sí se ha documentado. Y en estos casos, también el de Eslovenia que comentaba el doctor, ¿verdad? Que a ese sí es un New England reciente, ¿verdad? Que sí se ha encontrado actividad. Ahora, cualquiera dirá, pero
¿Puede haber otras causas de calcificaciones cerebrales o de microcefalia? Sí, pueden haber otras causas, pero las causas de calcificaciones que se pueden encontrar ya transfontanelares en el ultrasonido del paciente o en las tomografías, estos casos no lo veíamos en otros tipos de lesiones, ¿verdad? Entonces es la revista SOMIGUA, que es de la Asociación de Medicina Interna de Guate, y pues como vemos algunos que colaboramos que somos infectos, pues tiramos mucho para esa línea, pero también hay cardiólogos y hay endocrinos y hay de todos que escriben cada quien para su línea. Yo les invito y que lo opinen, y yo hago la reflexión y digo, a ver, en base a lo que tenemos en este brote actual, porque también estamos basándonos en los datos de los brotes grandes, los brotes de 2007 y 2013, pero este brote, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo se va a comportar? Porque si adaptamos lo que leemos a lo que a nosotros nos pasa, está bien para tener una idea y a qué estar atenidos, pero ¿cómo se va a comportar con nosotros? Pues realmente en las Américas lo que sí hemos encontrado, y en Colombia, es que ha habido un aumento de casos de estas patologías, ¿verdad? Y entonces, actualmente hay estudios que están buscando la etiopatogenia, ¿sí? Y cómo puede causar el virus la lesión. Hay más o menos 12 grupos trabajando en vacunas y tratando de acelerar tener los datos, ¿verdad? Pero son fases iniciales de desarrollo. Hay que tomar en cuenta que la autorización comercial puede tardar algunos años. Incluso se hablan de 3 hasta 10 años. ¿Verdad? Esto hay que tomarlo en cuenta. Hay muchas teorías. Siempre hay gente que dice, mire, doctora, ¿y será que este virus no es un virus que han lanzado para parar la fertilidad en las Américas? Digo, mire, de teorías como las que lanzaban cuando el VIH apareció, ¿verdad? Entonces, teorías de este tipo, pues claro que las hay, pero esto es lo que realmente sí tenemos en datos. Y en la práctica clínica, ¿qué es lo que nos encontramos? Porque a ustedes lo que les va a tocar es cuando llegue la embarazada, ¿verdad? Y les va a decir, mire, doctora, yo tengo fiebre, me duele el cuerpo, me salió un ronchas y el ojo está un poco rojo, ¿será que tengo Zika? Entonces tendremos que establecer a esa paciente si es alto riesgo. Y si está en los 5 días del cuadro, porque en este caso, como ha habido tanta alarma mediática, es probable que si nos llegue antes de los 5 días. Si nos llega a esta paciente, sí tenemos que hacerle la PCR, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si la paciente tiene más de 5 días? En orina sí podemos buscarla y la hemos encontrado. De hecho, se ha encontrado que ha habido presencia en orina, incluso el semen, en el caso que comentaba el doctor. Y esto es lo que nos ha traído un repunte, porque entonces, ¿qué pasa? Tengo que esperarme a embarazarme, porque yo puedo no tener no puedo no tener Zika, pero ¿y si mi pareja sí tiene la excreción del semen? Esto hay que ver cómo se va a comportar. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando la paciente le mandemos a hacer el ultrasonido, ¿verdad? Y nos digan en el ultrasonido que tiene calcificaciones intrafontanelares, el feto. Vamos a tener que mandar una amniocentesis. Tenemos que esperar que tenga más de 20 semanas para hacerla, o 16 a 20, pero idealmente 20. Pero conlleva riesgo la amniocentesis. ¿Y si el líquido nos muestra que hay Zika virus? Y si fuese una paciente como la de Lituania, es probable que ella va a pedir una B terapéutico, porque ella está en un país donde sí se le permite. Pero en Guatemala, ¿qué vamos a hacer nosotros como médicos? Primero, nosotros vamos a tener que emitir el consejo médico. Porque un paciente, como vieron la fotografía de la microcefalia, sabemos lo que conlleva. Y ¿usted qué piensa, doctora? ¿Qué pienso yo? ¿Yo Nancy? ¿O yo médico? Aquí vamos a encontrarnos ante este punto. Y la otra es el aborto terapéutico. ¿Qué vamos a hacer? Guatemala no lo tienen contemplado en el marco de la ley. Yo creería que hay que ir tomando en cuenta qué es lo que se va a ir haciendo, porque tenemos un marco legal, ético, religioso y cultural, ¿verdad? Que esto y además hay que tomarlo en cuenta porque lo vamos a ver. Ahora que nosotros empezamos a buscar las embarazadas, en Guatemala la microcefalia ni se mide. Acuérdense cuando uno rota en el hospital, yo no me recuerdo haber colocado la medición de la medición de la circunferencia. Y el control postnatal, perdón. Cuando llega, preguntábamos en una reunión que nos llamaron de OPS para que habláramos de qué encontrábamos, de obstáculos. Y decía, perdón, pero ¿es obligatorio medir la circunferencia o no? Y me dicen, no. Se levanta el neurólogo y dice, mire doctora, es mi pelea de todos los días con los residentes de pediatría. Exacto, pero ahora sí vamos a estar alertas.
Pero ¿qué es lo que les pasó a los brasileños? Cuando empezaron a ver la microcefalia, empezaron a medir bien. Eso es lo que también a ellos les pasó. Así es que nosotros vamos a tener que estar alertas y empaparnos del tema, porque a nosotros nos van a caer estos pacientes a la clínica a preguntarnos qué opinamos, ¿verdad? Y aquí es donde tenemos que tener nosotros la herramienta para abordar este tema, ¿verdad? Yo creo que esta es la antepenúltima, porque este es el algoritmo grande que les digo, que de práctico pues no tiene mucho, porque yo creo que cuando uno quiere un algoritmo, quiere algo que vaya un poco práctico, pero bueno, les habla de la fase aguda, les habla del inicio de los síntomas, PCR y NS1 debería ser de entrada. ¿Es dengue o es Zika? Pero NS1 nos ha cruzado. Hemos tenido datos que también nos da positivo. Entonces ahí es donde entramos un poco en la situación. Si es positivo es que es dengue, pero es que puede haber dengue y Zika virus al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces aquí es complejo decir que si negativo solo puede ser Zika, ¿verdad? Y luego lo que no nos ha cruzado tanto ha sido chikungunya con Zika, pero puede haberlo, ¿verdad? O sea, sí podríamos estar en el caso. Entonces, tomar en cuenta que los algoritmos son ayudas diagnósticas, pero realmente nos pueden a veces pues no parecer tan prácticas. Y yo diría que básicamente lo que tenemos ahorita en este momento, porque aparte del paracetamol y acetaminofén, es esta erradicación o búsqueda de los criaderos, que para esto sí sirvió lo que salió en la fotografía de cuando salieron como que era el ébola todos en Brasil en busca de los zancudos, ¿verdad? Yo creo que esto sí nos puede servir porque tanto cualquiera de los tres, con la eliminación de criaderos, se puede combatir y eso es lo que traía para ustedes. No sé si quieren comentar algo, yo sé que ya tienen hambre, pero... ¿Sí? Esas asociaciones que protegen a africanos y no africanos, porque hay... Sí, lo que recordar que estos pacientes con pasaporte de guatemalteco, yo a lo que iba es un poco para donde van tráfico de personas, porque van para Estados Unidos, y entonces así es como entran, y les protegen, pero los días que están acá, están en Guatemala, y muchos vienen en condiciones clandestinas, pasando por... Yo solo se lo dejo así, ¿verdad? Porque sí, yo sé que existe una asociación que protege a los africanos. Sí, eso nos afecta desde el punto de vista del virus, ¿verdad? Fíjese que, bueno, sí, no tomando en cuenta eso, pero acuérdense que en los barcos que vienen de muchas áreas de Asia, de África, ahí no están haciendo fumigación ni nada cuando entran a los puertos de Guatemala, ¿verdad? Entonces no necesariamente pueden ser humanos, sino también cosas que traen de por allá, ¿verdad? Sí, a ver, lo que sí que los zancudos, no sé si están tanto tiempo desde los barcos, pero los criaderos si vienen las larvas. Sí. Traen... Sí. Fíjense que los huevitos de los zancudos son capaces... Los huevitos de los zancudos son capaces de sobrevivir en un neumático, por ejemplo, los que vienen del Asia, ¿verdad? Y que son usados pero como nuevos, hasta un año. Es decir, la hembra viene y hace su oviposición, se quedan ahí en la línea de agua que se llama, y ahí pasan viviendo un año, como un estado, llamémosle latente. Llega a su destino, le llega de nuevo agua, llega al límite, donde está el límite de agua, se reactivan y nacen los mosquitos. Una cosa que no mencioné, que se está efectuando el estudio pertinente, es de que se pretende creer ya de que existe también la transmisión transovárica
entre los mosquitos y su progenie. Pero eso está solamente como una hipótesis. Entonces puede haber mosquitos que estén naciendo ya con capacidad de transmitir alguno de estos agentes infectivos. Ver la última por el tiempo, muchas gracias. Como por el tiempo vamos a poner dos, creo. Los que nos quedamos nos van a dar dos. El ingreso de mosquitos a Guatemala fue por está demostrado. Sí, está demostrado. Hace mucho tiempo. Y la otra, en relación a la eliminación de criaderos como uno de los métodos, yo toda mi vida trabajé en oncocercosis. Y entonces, originalmente luchamos contra el vector, finalmente perdimos la batalla. Y entonces, pero vienen varias cosas, porque gracias a Dios ya no tenemos microcercosis. Pero Alejandro mencionaba una bacteria, la wolfagia, que podría ayudar a eliminar, entiendo, a ayudar a eliminar. Sí, nosotros la wolfagia la encontramos, se reporta, no nosotros la encontramos, pero se reporta en la mayor parte de parásitos. Entonces en Oncocerca nosotros también tenemos presencia de wolfagia y afortunadamente no necesitamos trabajar con eso porque ya en América Latina prácticamente estábamos sin oncocercosis cuando esto sucedió con esto de la wolfagia. Sin embargo, en África, donde está el problema de oncocercosis, están trabajando matando la wolfagia, no el parásito, porque vive una relación simbiótica de la wolfagia, que es una riqueza con el parásito. Entonces, eliminando la riqueza, están eliminando también el parásito. Ojalá que la wolfagia sea, o algún otro método de esos nos ayude. ¿Toxina Cray? Sí. Gracias y gracias por... Bueno, muchas gracias. Sí, solamente había dentro de la audiencia, ¿no?, un ingeniero agrónomo que trabaja en Chiquimula, precisamente con una empresa privada comercializando la toxina Cray para el control de plagas de la palma verde africana. Entonces es curioso que también tenga aplicación en otras áreas de la producción y también tiene aplicación ya en las ciencias de la salud. La ciencia es... Bueno, muchas gracias a la doctora, al doctor y a todos ustedes por la presencia y también a la aula virtual. Será un aplauso fuerte para la doctora, el doctor Alejandro. Gracias. Ajá.